Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. El episodio de hoy está nuevamente dedicado al control, en este caso al control posterior. Y quiero empezar este episodio con la siguiente frase. Todo el mundo es más inteligente al día siguiente. Esta frase resume en gran medida lo que significa el control posterior, que muchas personas piensan que el concepto de control posterior es un concepto inadecuado y resulta que para mí es el concepto de control por excelencia y la razón es simple, todos nos equivocamos y nos equivocamos muchísimas veces en el día, en la compañía, en la vida diaria, pero hablando de negocios, en las organizaciones todos nos equivocamos y todos nos equivocamos todos los días en distintas facetas de las conversaciones que tengamos con nuestros jefes, nuestros compañeros, con los clientes. Siempre habrá además, por ejemplo, en términos de servicio, un vuelo que sale retrasado, siempre habrá un bistec quemado, siempre habrá una receta que no sabe igual a la que probaste la primera vez. Siempre habrá una conversación de la que tú esperas algo que esa vez no se te dio. Ese tipo de situaciones, ese tipo de momentos en los cuales tú conscientemente reflexionas y te das cuenta que cometiste un error, son las situaciones en donde debe entrar el control posterior para poder ajustar y corregir aquellas cosas que consideres que debes ajustar y corregir. Ahora bien, en las compañías, estos errores en muchas ocasiones se ven manifestados en los números financieros o en los números de ventas, o en los números de los procesos o en el aumento de costos, en fin. Pero en la vida diaria también puede verse manifestado en el nivel de relaciones que tengas con las demás personas, pero también en los negocios está directamente proporcional estos errores manifestados en las conversaciones y en las relaciones con los clientes, por ejemplo, y muy importante en las relaciones con nuestros jefes, porque en el lenguaje es posible que se cometan errores, pero más aún en la ejecución se pueden cometer errores. Ahora bien, ¿el problema es el error en sí mismo? Yo pensaría que no. El problema no es el error en sí mismo cuando tú estás ejerciendo una actividad y durante esa actividad al final los resultados no se te dan como tú quisieras y te das cuenta que cometiste un error durante el proceso. Eso no está nada bien pensar que lo que se hizo entonces no tiene ningún valor. Todo lo contrario. El valor está en haberlo hecho y en haberse dado cuenta para hacerse cargo uno del error y hacerse cargo es tomar acción para corregirlo. La mayoría de las personas somos bien reflexivas en algunas ocasiones y muchas veces hay otras ocasiones en donde no queremos ser reflexivos para nada. Dicho de otra manera, vamos andando y lo que fue, fue. Y resulta que eso, lo que fue, termina generando algunas aristas no muy queridas por las personas que lo reciben, la información o el mensaje o la relación o la comunicación. Y lo que debemos hacer es ser reflexivos, hacer reflexión todo el tiempo, porque si tú haces reflexión permanente, pues de seguro en esa evaluación vas a buscar oportunidades de mejora. Ahora bien, muchas personas no les gusta llamar a los errores errores porque las palabras se desgastan. Y en este caso la palabra error está muy desgastada. También la palabra fracaso está muy desgastada. Y entonces se tiende a buscar vocablos que lo reemplacen o que reemplacen estas situaciones, y uno de los vocablos puede ser encontrar oportunidades de mejora.
A mí ese vocablo me gusta, me parece chévere, es en positivo, pero adicionalmente, en verdad, sí el criterio de la cultura organizacional es encontrar oportunidades de mejora, pues excelente, porque el rollo de esto es que cuando tú cometes los errores y la compañía no está dispuesta a realmente corregir o a solucionar esos errores porque el clima de la organización es tan tensionante que cuando alguien comete un error es como si cometiera un pecado mortal y por lo tanto va a ser juzgado por el error y no se va a contribuir a que ese individuo o ese equipo de trabajo se dé cuenta de dónde estuvo la oportunidad de mejora para poder corregir y hacer un plan de acción para eso. Ahora bien, la mayoría de nosotros en ocasiones no nos damos cuenta en muchos casos que estamos cometiendo un error, sobre todo a nivel de las relaciones interpersonales. Si tú tienes un cargo de jefatura y además te está yendo bien en ese cargo, es posible que no le prestes mucha atención a tu actuar, sino que vas impartiendo instrucciones para que tu equipo se haga cargo de estas. Y desoyes lo que las personas en el equipo de trabajo pueden estar pensando, sintiendo en un momento dado. Por lo tanto, es clave mantener un ambiente de retroalimentación permanente. Es clave, sin duda, mantener un ambiente en donde haya tolerancia al desacuerdo y es clave en donde, sobre todo, esto que te voy a decir, si alguien comete un error, no hay que buscar un culpable, hay que buscar las causas que generaron el error para poderlas subsanar y por supuesto para poderlas evitar en el futuro en una segunda oportunidad o en una segunda experiencia igual o parecida que se pueda llegar a presentar. Ese es el propósito del control posterior. El propósito fundamental es mejorar y la mejora constante, permanente, está dada en virtud de la reflexión, de la autoevaluación y sobre todo del interés genuino que tú tienes en aprender, crecer y cambiar. Es el control más común en la vida y en las organizaciones, reitero, como lo dije al inicio, porque todos cometemos errores todos los días y esos errores deben poder ser subsanados lo más pronto posible. Ahora bien, hay compañías en donde se mira el error no solo como una oportunidad de mejoramiento, sino que promueven que las personas se equivoquen haciendo cosas. Me explico mejor. Le dan la libertad y la autonomía a los individuos para que hagan actividades en pro de la organización con el riesgo claro que se pueden equivocar perfectamente. Y eso no es cuestionado. Esa equivocación no es cuestionada porque no está previsto que si una persona genera una acción, esa acción tiene que salir perfecta, porque efectivamente nadie es perfecto y por lo tanto, al ser los seres humanos quienes manejamos las compañías, aún con inteligencia artificial en medio y que en teoría la inteligencia artificial pudiera llegar a reemplazarnos en algún momento, cosa que no lo creería yo, sino que estaríamos en estadios distintos y superiores de ejecución en relación con la tecnología y con la forma de hacer negocios. El interés entonces debe centrarse en que las personas puedan actuar libremente y que puedan cometer errores en donde claramente esos errores de manera no intencional surgen y surgen por una decisión incorrecta, por una interpretación incorrecta, por una información que no se dio completa, por un input mal elaborado, en fin. La clave está en que el control posterior tiene su riqueza cuando se buscan las causas y no cuando se busca el culpable de alguien que cometió el error. Si tú diriges un equipo de trabajo, si eres el dueño o dueña de una compañía, si eres gerente, hombre o mujer de un área funcional de una organización, si eres el gerente general de una empresa, si eres el presidente de una compañía,
si eres el director general de un negocio, si manejas una holding, es pertinente tener claro que los errores se pueden considerar como oportunidades de mejoramiento cuando realmente el interés es aprender, crecer y cambiar. Por lo tanto, la reflexión aquí es, si tú te equivocas, como me imagino lo haces con mucha frecuencia, como yo lo hago, si el interés tuyo es aprender, crecer y cambiar, seguramente vas a corregir y vas a ajustar y vas a tener mejores niveles de ejecución de manera progresiva. Si tu interés no es aprender, crecer y cambiar, por favor reflexiona, haz un alto en el camino, verifica cuál es tu actuar diario y mira a ver si es posible que puedas redireccionar tu actuar a un actuar mucho más reflexivo para que puedas encontrar oportunidades de mejoramiento. Estoy seguro que esta forma de ver los negocios va en consecuencia con un crecimiento de la organización, pero sobre todo con el establecimiento de relaciones estables y duraderas con los clientes y con los grupos de interés. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con quien consideres le puede interesar y te pido por favor que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast a Hablemos de Negocios. Muchas gracias, nos vemos pronto.